Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de las entrevistas por competencias. Es algo que se nos está presentando en los procesos de selección. ¿Qué es lo que pasa? Que las entrevistas han venido desarrollando, han venido evolucionando y en ese cambio se han empezado a encontrar nuevas estrategias para evaluar a las personas que se presentan a un cargo. Entonces debemos entender qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando en estas preguntas, qué está cambiando para poder ser un poco más efectivos y más eficientes en el momento de presentar una entrevista. Entonces, lo primero es la palabra competencia. Para no alargarnos en la definición general, las competencias serían la capacidad de aplicar un conocimiento a una situación o a un contexto específico. Es decir, no es lo mismo ser docente de una universidad a ser docente de un colegio. Se necesitan unas competencias distintas. Aunque dos personas sean docentes, no necesariamente tienen las mismas competencias. Puede pasar que la persona que ha trabajado toda la vida en una universidad, cuando vaya a dictar clase en un colegio, no le vaya tan bien como, al contrario, la persona que ha trabajado en un colegio toda la vida, cuando vaya a una universidad, no le vaya tan bien porque no ha desarrollado esas competencias. Entonces, cuando hablamos de las entrevistas por competencias, ahí viene el primer punto. Nos van a hacer énfasis en cómo nosotros logramos aplicar los conocimientos que tenemos y no tanto si sabemos o no el manejo de un programa, de un instrumento o de una herramienta. Ya vamos a ver eso con más claridad. Entonces, primera recomendación, cuando vamos a las entrevistas, ya sea por competencias o cualquiera, debemos tener una claridad buena en nuestro perfil. ¿Cuál es ese contexto en el que yo quiero trabajar? ¿Qué es lo que yo sé hacer? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis destrezas? ¿Cuáles son esos puntos por mejorar o esos puntos positivos? Eso lo debo tener claro. Yo debo tener muy claro mi perfil. Es muy importante eso antes de ir a una entrevista. Lo segundo, conocer la organización a la que vamos. Cómo van a hacer entrevistas por competencias, entonces nos van a mirar, nos van a medir es cómo nosotros logramos aplicar nuestros conocimientos, nuestra experiencia al contexto de esa empresa. Entonces por eso es bueno uno ya ir conociendo a la empresa. ¿Y eso uno cómo lo hace? Cuando le llegue la convocatoria o cuando lo llamen, cuando citen, uno busca en internet esa empresa y lo más probable es que haya información y con esa información ya nos podemos hacer una idea de cuál es el sector, qué tipo de empresa, qué sería lo que le gusta a esta empresa o lo que se hace en ese sector. Entonces ahí tenemos esas dos claves, conocer muy bien nuestro perfil y segundo, conocer muy bien el contexto de esa empresa, saber pues hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer en esa organización. Uno de los principios en las entrevistas por competencias es que no se puede evaluar lo que va a ocurrir a futuro, pero se puede evaluar lo que ya ha ocurrido. Entonces, en ese caso nos van a hacer preguntas en las que nos van a hacer referencia a cómo hizo usted para solucionar un problema en su anterior empresa. Cuéntenos un éxito que haya usted alcanzado. Cuéntenos cómo hizo usted para conseguir que lo ascendieran en tal sitio o en tal cargo. Para esto, la clave está en hacer un historial de situaciones propias que hayamos experimentado en otras organizaciones. Situaciones en las que, por ejemplo, nos haya ido muy bien, hayamos conseguido algún tipo de reconocimiento y situaciones difíciles, situaciones en las que tuvimos algún conflicto, conflicto con compañeros y sobre todo hacer el listado de esas situaciones y decir cómo las superamos, cómo las manejamos. Esto es más fácil si uno lo hace en la casa tranquilo y empieza a tratar de recordar a cuando uno lo hace durante la entrevista que tal vez no le salgan tantas opciones. Entonces, cojan esfero, cojan papel y empiecen a escribir, oiga, a mí me pasó esto alguna vez, tuve esta dificultad, ¿cómo la superé? ¿Cómo la hice? Y vamos dejando un listado de esas situaciones que van a empezar a aparecernos. De tal modo que cuando nos pregunten, cuénteme una situación en la que usted haya manejado exitosamente algún conflicto, ya tengamos nosotros en nuestra memoria y registrada esa situación. Las entrevistas por competencias van a cambiar en su formulación de una manera muy precisa. Ya no nos van a preguntar si usted sabe manejar, por ejemplo, Excel. ¿Sabe manejar Excel? Esa no va a ser la pregunta por competencia. La pregunta por competencia va a ser algo como ¿qué hacemos cuando en una tabla dinámica hay un error en la fórmula?
Entonces eso ya no es si yo sé o no sé, es que tengo que demostrarlo, tengo que evidenciarlo, tengo que decirlo o a veces demostrarlo en una prueba. Ya no nos preguntan tanto, ¿usted sabe servicio al cliente o no? Sino nos preguntan, ¿cómo manejaría usted dicha situación con un cliente? Es decir, nos llevan a una situación hipotética y a esa situación hipotética tengo que mostrar qué tanto sé yo de esa habilidad. Entonces, viene a ser bien interesante y son entrevistas que tienden a ser un poco más charladas, no son tan cuadriculadas como antes en que alguien iba preguntando y respondiendo, sino a veces le van hablando y le van diciendo, bueno, cuénteme esto y cómo haría esto y cómo manejaría lo otro. Entonces, muy importante tener en cuenta que nos van a hacer preguntas sobre algo que nosotros ya sabemos, tranquilizarnos, escuchar muy bien la pregunta, no ponerle mala intención, sino todo lo contrario, empezar a entender muy bien la pregunta y responder cuando sepamos. Y cuando no sepamos, diga no sé. Es posible que nos pidan una definición sobre nosotros. ¿Quién es usted? ¿Cómo se define? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Cuáles son sus aspectos por mejorar? Esto es muy común. Esto es una de las preguntas más comunes que hay. Y es normal que las personas ya tengan un listado, pero háganlo, escríbanlo en su agenda, en un cuaderno, cuáles son esas habilidades que usted tiene, cuáles son esos puntos positivos. Cuando a usted le hagan esa pregunta, vamos a mirar una pequeña recomendación. Las personas pueden hacer una descripción diciendo, vamos a dar 3 palabras. La persona dice que es proactiva, la persona dice que le gusta trabajar en equipo y la persona dice que es una persona honesta dentro de su descripción. Ahí está bien, en principio no hay nada malo en esa descripción, pero podemos darle un poquito más, es explicar cada uno de esas palabras o de esas formas en que nos estamos describiendo, explicarlas pero muy corto. Entonces yo puedo decir, soy una persona proactiva porque me gusta adelantarme a los hechos y estar pendiente de lo que va a ocurrir. Soy una persona que le gusta trabajar en equipo porque me alimento de las ideas de las otras personas, porque me gusta estar interactuando con personas así tengan unas diferencias conmigo. Y soy una persona honesta porque he trabajado en muchos lugares donde he manejado dinero, he manejado valores, he manejado información clasificada y nunca se han presentado problemas. Si ven que es una descripción muy corta, pero es contundente, nos permite a nosotros darle un poco más de fluidez a lo que estamos diciendo y avanzar un poco más en esa descripción. Entonces no nos quedemos solo en decir una palabra, sino explicarla, pero explicarla de manera corta y contundente, que vaya al punto. Frente a los aspectos negativos, debe haber un aspecto negativo siempre, siempre debe haber un aspecto negativo. La idea es que usted haga un listado de esos aspectos negativos que usted pueda tener o que considere o aspectos por mejorar. Y cuando le pregunten, escoja aquellos que no sean tan vitales para el cargo al que usted va a estar. Muchas veces yo no puedo decir que soy muy distraído con los detalles y voy a trabajar manejando una máquina que requiera ese tipo de detalles. ¿Sí? Es empezar a mirar esos aspectos por mejorar. Debe haber un aspecto por mejorar. Muchas veces las personas dicen, no, yo considero que no tengo ninguno por mejorar. Y no, tiende a no ser muy bien recibido ese tipo de respuestas. Otro aspecto clave es tener un proyecto de vida, unos planes a futuro, sea mediano, largo o corto plazo, porque es una pregunta muy puntual que nos hacen. Las empresas les gusta saber uno si tiene o no esas aspiraciones u objetivos o metas. Entonces tenerlas, no tienen que ser algo espectacular, puede ser simplemente una especialización, tengo ganas de hacer un doctorado, tengo ganas de viajar, tengo ganas de comprar una casa nueva. Ese tipo de cosas lo quiere saber la empresa y es bueno tenerlo, es bueno considerar ese tipo de situaciones. La última recomendación es: durante las entrevistas muestren agrado por lo que ustedes hacen. En algún momento de la entrevista busquen el espacio para decir, es que a mí me encanta esto que hago. Eso casi no se ve y da muy buena impresión cuando se hace la entrevista. Por ejemplo, la persona es docente y nos dice, me encanta llegar a clase todos los días, prepararla y ver la reacción de los estudiantes cuando el tema les gustó, cuando el tema estuvo bien. Eso a mí me encanta lo que hago. Eso
a veces no se dice y es muy importante. Entonces espero que este video les ayude a orientarse sobre qué es lo que debemos hacer dentro de una entrevista de trabajo. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Hasta luego.